Entonces, un saludo a los que no les he dado la bienvenida. Hoy vamos a hacer la clase dividida en, bueno, puede decir que 3 etapas. Etapa número 1, lo que concierne al tema de español como tal, que es la descripción literaria, y con base en ellas, en eso van a hacer un trabajito bien interesante para la próxima semana. El otro espacio va a ser para unas hojas del libro y el otro espacio para una actividad pues que es ahí medio dinámica y básicamente así vamos a desarrollar la clase, ¿correcto? Entonces vamos a empezar con la descripción literaria, les voy a exponer unas diapositivas, les voy a grabar esa clase para que la miren porque van a hacer un trabajo bien interesante y por eso los quiero así bien pilos y atentos porque ese trabajo es bien chévere, ¿vale? Pero entonces, para poder empezar a hablar de este tema, voy a hacer una introducción con unas preguntas, pero le van a levantar la manito, no vamos a empezar a activar el audio y van a empezar a hablar ahí porque nos desorganizamos, ¿vale? Profe, Eh, ¿tenemos que copiar algo? por ahora no, porque les voy a grabar la clase y de todas formas ustedes saben que les grabo la clase, les subo las diapositivas, entonces pongan atención. Ok, gracias, profe. Levanten la manito del GIF, los que han visto Dragon Ball. Los que conocen o han visto Dragon Ball. Bien. Dije, levanten la manito del GIF. No vamos a hacer desorden. Eso. Cualquiera de las dos, ¿cierto, profe? Tenemos Dragon Ball, eso tiene, vea, yo lo vi cuando estaba pequeño y ahora lo ven ustedes. Ahora, quiero que levante la mano una persona que haya visto más de 3 series de anime. O sea, Dragon Ball, hay un montón. Que diga, profe, yo he visto estas 3. Por ejemplo, Justin. Justin, ¿cuáles series has visto de anime? Escucho a Justin. La de Dragon Ball, la de Sí, Bajo Terra y la de Pero Bajo Terra no es Cabaña anime. Misterio. sí, Bajo bajo tierra Terra no son es anime. muñequitos. Es que Ah, tiene que ser anime para el ejemplo que les voy a dar. Juan Diego, ¿tú has visto varias series de anime? Yo, profe, Sí. pues no 3, profe, o sea, solo 2. Pero hace harto, o sea, Sí. Naruto y Dragon Ball. Bueno, ya tengo Naruto y Dragon Ball. Bien, bien. Geraldine. Profe, los cuentos de los Profe, hermanos yo Grimm. he visto, profe, yo he visto, me estaba viendo Naruto, me vi Ujú, Nanatsu no Taizai y Dragon Ball. ujú, ahí tenemos. ¿Por qué les hago esa pregunta? Y ahí entramos a un montón de cosas. Hay muchas series, está Inuyasha, por ejemplo, hay una que se llama Death Note, hay un montón de series de anime. ¿Por qué les puse ese ejemplo? Porque el tema que vamos a ver, que es la descripción literaria, lo que provoca lo siguiente, y ya se los conecto con la pregunta que les acabo de hacer. Cuando ustedes leen un texto como tal, pasa algo muy particular, y es que la descripción del autor es tan puntual que tú puedes imaginarte los personajes, tanto físicamente como en su comportamiento, ¿correcto? Por ejemplo, cuando ustedes leyeron, ¿se acuerdan a comienzo de este año el maestro Ciruela? Que la gran mayoría lo leímos. Cuando leímos el maestro Ciruela, ¿se acuerdan que el maestro era muy bien descrito? Que era un tipo flaco, su pelo era como de color, las medias Sí, que usaba profe. eran de colores distintos, era no. alto, era muy gracioso, era medio loco, Profe, parecía el Suso Show. parecía el Suso, sí, muy, muy colorido, y sumado a ello, algunos libros que ustedes compraron, en la portada estaba la imagen del maestro Ciruela. Resulta que el que escribe este libro lo describe tan bien física y psicológicamente que uno puede ser capaz hasta de dibujarlo y aparece en la portada del libro, o inclusive uno lo recuerda y se queda con él. Ahí tenemos el libro de Jesus, ahí está. La descripción es tan puntual que el personaje nos queda tan claro que se pueden hacer cosas como dibujarlo. Hay un personaje que es muy conocido, tal vez lo conozcan ustedes por documentales, películas, comentarios, que es el Quijote de la Mancha. Quijote de la Mancha, que es una obra muy importante de literatura española, muy renacentista. Ese Quijote de la Mancha, no nos lo olvida nunca. Es un viejito alto, desgarbado, medio Que barbadito, quería luchar con un molino. sí, está loco, esa es la parte psicológica, él se enloquece porque lee muchos libros de caballería y se va por el mundo y cree que está en un mundo de dragones, de princesas y caballeros, cuando eso ya no Tiene existe. una enfermedad. Está loco, Profe, sí. que él estaba loca y su amigo le seguía la idea. Exacto, bien, Sancho Panza. Profe, Sancho porque Panza, yo vi una película y trata casi de lo mismo. O sea, exacto, el personaje principal tenía el libro y se creía él, como él. exacto. Y ese personaje principal, ese Sancho Panza,
es un gordito, es chistosito, es buena gente. ¿A qué quiero llegar? Que cuando tú lees ese libro, esos personajes están tan bien descritos que se te quedan aquí y tú los recuerdas muchísimo. Pero es porque el autor fue tan crack que los describió tan bien que a ti no se te olvidan, ¿vale? Entonces pasa con el Quijote y Sancho Panza, pasa con el Maestro de Ciruela y pasa con el anime. Resulta que el anime que ustedes ven inicialmente fue manga. Que es manga, que son libros tangibles, tú puedes ahí Son pasar las hojas y leer la historietas. historia. Libros, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Que las descripciones en esos libros, tanto físicas como psicológicas, son tan bien elaboradas que la gente que los lleva al anime, o sea, los anima y los presenta en televisión, lo hace casi que fiel, porque es que la descripción es demasiado buena, ¿correcto? Otro aspecto que es muy puntual ante esto que les puedo dar como ejemplo son los superhéroes, ya sea DC Comics o Marvel. Primero nacen en cómics, en revistas, pero son tan bien descritos física y psicológicamente que la gente los puede llevar al cine. Y si tú tuvieras a la mano una revista, por ejemplo, y comparas al superhéroe de la revista, es casi que igual al de la película. O sea, el físico, la forma de moverse, los diálogos, la indumentaria. Pero eso se Porque logra, tratan de tratarlo de ser igual. exacto, pero eso se logra básicamente porque en el texto que tú escribiste o que se leyó, hay una descripción muy bien elaborada, ¿correcto? Entonces, esa descripción, inicialmente tenemos acá un concepto de descripción que es el general, que es cuando tú vas a describir un objeto determinado con todas sus características, ¿vale? A partir de lo que observas en este. Luego pasamos, en este caso, que es el tema que nos compete, a la descripción literaria. Y aquí pues ya la cosa cambia, porque estamos hablando que es representar y detallar las características, pero hay un objetivo artístico. Entonces, cuando tú vas a escribir, la descripción tiene que ser detallada, pero agradable para el lector. Y también elaborada, que uno se imagine como tal a ese personaje. Pilas porque ustedes van a hacer eso como trabajo, entonces muy atentos. La descripción literaria dirige a la imaginación del lector. Es decir, que cuando a mí me describen el maestro Ciruela o al Quijote de la Mancha, yo me lo pueda imaginar aquí y realmente se me quede. Y hoy vemos en muchos lugares dibujos del Quijote y de Sancho Panza por todas partes, pues porque nacen de esa descripción tan detallada que nos brindó Cervantes, tanto de su físico como su forma de ser, o sea, lo psicológico. Profe, Yo- sabes cuál más serie es buena? El profesor Superó. Sí, pero entonces aquí hay un detalle. No, es muy buenísima. El profesor Superó no nace de un texto para imaginarlo, sino que alguien crea la imagen. Por ejemplo, los Simpson o muchos muñequitos de Cartoon Network, sí, Clarence, por ejemplo. Clarence fue una gente que se lo inventó, lo creó, sí me hago, él se sentó y lo dibujó. Pero el ejemplo que yo les coloco es que hubo gente que fue y leyó los libros, leyó las historias, leyó el cómic, y están tan bien escritos que dijo, yo soy capaz de O dibujar sea, esto profe lo como lo describe. recreó. Lo recreó gracias a la gran descripción que le habían brindado. Una que me gusta a mí es la de Supercampeones. Sí, y Supercampeones también era un anime. También Sí, venía en... Supercampeones de un manga. Estaba el La otra librito podría y lo ser llevamos. Sonic también, profe. ¿Cuál? Sonic. Sí, Sonic también tiene un origen. Es decir, Sí, pero todos los anime tienen como origen el manga, que eran libros como tal. Entonces dice acá, Supercampeones tiene Profe, 4 ¿cómo mangas. de los Power Rangers? no sabría decirte si sí o si no. No sé, tal vez Profe, sí, tal vez sí. Profe, ellos En realidad sí, son profe, tienen. cómics. Profe. Ellos tienen cómics. Es posible, sí es posible. Profe, Pokémon. Pokémon sí, claro que sí. buenísimo. Profe, los 7 Manga pecados bueno. capitales. También es Este bueno. Nanatsu no Taizai. Listo, sigamos acá y ya les doy la participación para que lo conectemos. Entonces aquí tenemos que la idea es que se dirige a la imaginación del lector, que usted disfrute lo que está leyendo, con lo que te están representando. Lo que tú escribes, esa descripción puede ser real o ficticia, ¿sí? No hay ningún problema. Juan, deja ese fondo quieto, por favor. Y hace un uso de un lenguaje sugestivo y creativo, o sea, que te llama la atención. Entonces, la forma en la que habla, el tono de la voz. Ya les coloco un ejemplo particular de eso para que se den cuenta cómo una buena descripción te genera de una vez una imagen de lo que te están hablando. profe, ¿por qué la cuarta diapositiva no tenía título? Porque es continuación de esta, la descripción literaria.
Llegamos a las características como tales. Aquí me dice que es subjetiva, es decir, a tu modo de ser y de pensar. Es personal, porque ustedes, ojo, porque ustedes aquí, ustedes me van a hacer una descripción de unos personajes, pero ustedes no van a tomar personajes que ya existan. Ustedes los van a crear, se los van a inventar física y psicológicamente, ¿vale? La finalidad artística, aquí quiero que sean puntuales en la forma en lo que lo van a escribir. Uno puede hacerlo muy narrativo, uno puede hacerlo muy poético, porque la idea es que lo escriba de tal forma que en verdad el Profe, lector se imagine a ese personaje. Dime. ¿tú nos vas a mandar esas diapositivas? Sí, y pues están aquí grabadas en la clase, no te preocupes. Gracias, Resulta profe. que la descripción literaria, pues se usa en la poesía, en la novela y en los cuentos también, ¿vale? Lo que ustedes no van a hacer un cuento como tal, no se preocupen. Solo van a pensar en una historia sin necesidad de escribirla, pero lo que sí van a hacer es describirme los personajes. Entonces no se preocupen que ya voy para allá. Aquí hay un ejemplo que me parece particular. Obviamente es un texto que no es para niños, es un poco por el lenguaje que utiliza. Es de un escritor uruguayo llamado, y se me fue el nombre, changos, Cuentos de la selva de Horacio Quiroga. Él está describiendo un río, que es este río, que es un río que existe realmente. Miren cómo lo describe y quiero que después de esa descripción piensen si ustedes se bañarían en ese río. Dice lo siguiente: el Paraná, repito, es un río, corre allí en el fondo de una inmensa olla, cuyas paredes, altas de 100 metros, encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto, son como rocas, asciende el bosque, negro también. Adelante, a los costados, detrás, la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. ¿Se bañarían en ese río? Me cobra. Claro. No, Primero, el río es como una presa. Profe, es cobra, no corna. lo que caiga en ese río yo creo que no sale con vida. Aparte dice que es fangoso, el agua es oscura, está rodeado de selva, hay altas Profe, un paredes de sapito roca. cae ahí y queda muerto. No, Y hay no, nada. yo nunca me bañaría en eso. No, yo tampoco. Sapito Entonces, quedó todo El ahí. que pero llegue sí, ahí, el río lo hace un capi. exacto. Pero entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que la Sí, descripción profe. que nos da el autor es tan detallada que realmente uno se lo imagina y dice, no, de hecho da miedo, eso es oscuro, es negro por todas partes, dice que hay como remolinos. Esa Está ahí un descripción, cocodrilo, puede ser, profe. esa descripción, sí, Jesus, esa descripción es tan detallada que realmente uno como lector se lo imagina. ¿Sí me hago entender? Y alguien que sea un pintor muy, muy bueno podría imaginarse esa escena y pintar ese río con, no sé, cascadas y el bosque oscuro, lo haría, no sé, con sombra, a lápiz y demás. ¿Profesor de verdad existe? Sí, el río, sí, el Paraná es una locura. De Profe, hecho, Hasta soy tan curioso y me puse a buscarlo. lo que pasa es que los, Profesor, dime, es que yo tengo, ese es de Cuento de la Selva de Horacio Quiroga. y ese es fragmento de un cuento de esos. Esos cuentos que tiene Esteban, de Cuentos de la Selva de Quiroga, él describe muy bien, porque todos los cuentos se desarrollan en la selva, y la selva aparece un personaje porque la describe tanto que uno no se le olvida esas escenas que nos transmite ahí, pero porque es un gran narrador, de los mejores de Latinoamérica, de hecho lo consideran. Pasemos acá. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a escoger tres personajes. La chica, el chico y el antagonista, que lo llamamos en este caso el malo. O sea, estos son los protagonistas y el O sea, antagonista profe, se inventamos denomina una como el muchacha, malo. un muchacho y un señor malo. Claro. Y los van a El primero inventar se va como. a llamar muchacho, el segundo. Ustedes no tienen que crearme una historia. Tal vez sí tener un conocimiento de lo que va a pasar, pero no hay que escribirlo. Ustedes van a escoger al chico, a la chica y al malo y lo van a describir de dos maneras. Tanto físico, Duque, quítate las gafas, hombre. Tanto físico como psicológicamente. Ustedes tienen que jugar con eso. Primero escuchen como los ejemplos que les voy a poner para que lo dimensionen y después ustedes verán. Porque entre otras cosas ustedes pueden pensar en lo que deseen. Vamos a suponer que Britney pensó en algo muy romántico, entonces Britney pensó en la chica y el chico, entonces Britney cómo describe a la chica, entonces es una chica alta, de pelo negro, piel morena, ojos de color café,
es alegre, es honesta, transparente. Y el chico pues también, ¿no? Un tipo muy pintoso, muy carismático, detallista. Pero hay alguien que se mete en la mitad y no los deja estar juntos, que es el papá de la niña, por ejemplo. Entonces él es un hombre bravo, es un hombre Y, se grande. quiere la obliga a la que se case obliga- con otro. Por ejemplo, entonces Britney tiene que escribirme física y psicológicamente, la chica, el chico y el papá. Pero Jesus enloqueció, Jesus quiere hacer superhéroes. Entonces Jesus, no, yo quiero ficción, imaginación. Entonces Jesus puede ser que él y ella sean dos superhéroes y el malo, el antagonista, y ahí sí puedes que no, mide 3 metros, tiene garras. Ah, Esa descripción, ojo, como es ficción, no importa si te vas a inventar cosas que sean entre comillas irreales e imaginarias, porque pues de hecho eso le da como cierto tono que se les facilita y además nutre más el texto. Yo aquí no lo hice imaginario, ¿vale? Entonces les voy a colocar un ejemplo. Tengo un personaje aquí, lo vamos a llamar Alan, espérate. profe, ¿por qué no Jairo? Porque aquí ya lo coloqué. Entonces yo tengo, Profe, ustedes me es van a un hacer, palillo. escúchame. Alan es uno de mis personajes. Y entonces tienes que describirlo física y psicológicamente. Ustedes se van a dar cuenta aquí que yo realmente no escribí mucho, es un párrafo muy corto, ¿vale? Pero figúrenselo como está aquí, a ver si son capaces de imaginárselo. Alan es alto, muy delgado, parece que el viento se lo fuera a llevar. Siempre lleva una chaqueta que le queda grande. Posee un bigote de otra época. Su voz es alargada como si hablara desde un túnel. Así como, buena. Hola, ¿así? Eso, así. Es que desnutrido, profe. Entonces, no, y es un desnutrido Profe, total. Si alguien... ¿eso lo hacemos en diapositiva? Profe, No, a amor, Alan no le dieron comidita esta no mañana. le dieron comida, no, ni en la vida. ¿Cuál es el Pobrecito, punto toca aquí? que le den Nutri-Rinde. ¿Cuál es el punto aquí con Alan? Que cuando tú lo lees, tiene la capacidad de hacerte la imagen de Y sí, Alan, profe, me lo imaginé. de una. Pero si tú eres capo y sabes dibujar, podrías sentarte y dibujar a Alan. Realmente lo podrías dibujar, porque la descripción está muy bien elaborada. Esa descripción que les doy aquí es en lo físico. Aquí no hablo de formas de ser. Ahora vamos a pensar psicológicamente cómo es Alan. Cuando yo hablo de psicológico, estoy hablando formas de ser, o sea, pensamientos, creencias, ideas, sentimientos, sensaciones. Escuchaos cómo lo definimos acá en lo psicológico. Hablo de Alan, ¿no? Es extraño, habla poco, casi nunca se ríe, parece que hablará solo. Siempre con sus manos en los bolsillos, parece que huyera de algo, como si tuviera miedo y desconfianza. ¿Ves? En ese tipo muy solitario. Profe, ahí dice miendo. Ahí dice miendo. Entonces, es esa idea, parece que hablara solo, sí, tenía razón. Esa idea que les planteo, Profe, ahí dice miendo. A mí no me... Bien, Estuviera viendo. está miendo. Profe. esa idea que les planteo a ustedes, Profe, dime. es que a Damián se le apagó el computador para que lo dejes entrar. Ya, creo que ya le estoy dando la entrada. Para que ustedes lo tengan en cuenta, eso que acabamos de hacer acá, estoy presentando descripción física y psicológica. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Vale? Ustedes van a pensar en la chica, en el chico y en el antagonista y van a hacer lo mismo. Esto lo van a hacer en Microsoft Word. Entonces usted marca la hojita, escribe el nombre de la persona, me dice cómo es físicamente, cómo es psicológicamente, ella, cómo es física y psicológicamente él, cómo es física y psicológicamente el malo antagonista. Como la literatura te permite hacer ficción, tú puedes jugar con eso y no hay ningún problema, ¿correcto? Es Profe, decir, una puede ser pregunta. fantástico, puede ser irreal. Dime. Profe, el malo pueden ser, digamos, por ahí 2 malos que quieran destruir algo. Si quieres, pero a mí lo que me desvela es que me hagas uno, para que no se, como que no se llenen de trabajo, uno de cada uno no tendría ningún problema. O sea, de cada uno, son 3, de cada uno lo físico y lo psicológico. No tengo ningún problema. Profe, yo investigando el río que nos dijiste El Paraná. El río Parano, es horrendo, yo también lo vi en imágenes. Este es como un pantano. Quiero oírlo. Quiero Claro. visitarlo. Entonces, ¿Cómo se llama, profe? el río Paraná, ese río como que está entre Brasil Brasil y y Paraguay. Paraguay. Y Uruguay, creo. Pasa como 3 países. En caso que... y Argentina, profe. Ajá.
Entonces se van a dar cuenta que la descripción, además de que es muy real, pues es muy puntual de cómo es ese río que nos presenta ahí Horacio Quiroga. Pero, ¿qué es lo crack? Pues que el tipo describe muy Profe, bien. como que se parte a la mitad y Sí, no, es un río muy cambia popular, rumbo. creo que hasta desemboca en el Amazonas. Entonces imagínense el tamaño. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes hagan? No van a crear, reitero, no tienen que crear una historia, no tienen que hacerlo. Lo que me van a inventar es 3 personajes con su descripción, tanto física como psicológica, ¿vale? O Y eso es sea, lo que me van profe, a presentar. no toca hacer Por ninguna ejemplo, historia ni ella nada. es morena, No, lo que piensa, lo que hace, cómo es, cómo exacto, actúa. Dana. Pero lo que ¿Así? yo quiero que haga, sí, Dana, pero lo que yo quiero que haga, Dana, es que ella se va a llamar Liz, por ejemplo, Liz. Entonces, Liz, lo físico, y me la escribes muy brevemente en un párrafo, cómo es físicamente, espérate, y luego Liz en lo psicológico, y hace lo mismo, su forma de pensar, de creer y demás. Juan, ¿vas a decir algo que levantaste la mano, papá? Profe, es que yo no sé a los demás qué les apareció, pero a mí me pareció, yo busqué Río Paraná y me apareció todo lindo y yo, No, lo que pasa es que ese río que está describiendo el escritor es en invierno, porque en invierno las lluvias aumentan y Pues cuando obvio. aumentan las lluvias baja mucha agua así por el medio del bosque y esa agua pues lleva tierra y eso Porque hace que se ponga digamos, turbio. No sé si ustedes han tenido la digamos, oportunidad de ir al campo o algo así y han visto un río, lo llaman crecido en época de invierno. sí, Mire, hay ríos que son un paraíso para irse a bañar, ¿sí? En verano son una delicia, un paraíso, pero en uy, invierno profe. como vive la gente nadie del se Río. mete ahí porque es una locura. Eso está al lado, profe. Hasta pueden aparecer hielos. Ese Al lado. Paraná, ese río que nos describe, Que se que aparezca la sirena. describe el autor en las diapositivas, es un río en invierno, porque ahí, de hecho, ahí dice que el agua en los bosques también es negra y toda esa cuestión, ¿vale? Hay ríos que tú vas a los llanos y los ríos son un paraíso, son un manantial, o sea, tú ves el asiento del río, hasta Sí, profe, pescaditos pero yo ves, lo busqué y me pareció todo lindo ahí. porque son muy, búscalo en invierno si quieres y verás, entonces ahí ya la cosa cambia, ¿vale? Entonces, Profe, en el muchachos, río por allá de Caquetá, sí, eso en verano es bonito, pero eso es como hermoso. en invierno es un monstruo. No, da miedo, da No, miedo. Yo también he da visto miedo, ríos. profe. O sea, son el triple de grandes, son enormes. Y obviamente llevan barro, llevan árboles, llevan rocas. Fuera de charla da miedo. O sea, un río en invierno, los ríos en Colombia, en los llanos, Profe, en invierno, o sea, yo es de ya me lo respeto. estoy imaginando el río ese porque los árboles deben estar así moviéndose para cada lado No, y el eso es agua. temor. Miren, ustedes creo que todos no tienen que poner el audio, pero la gran mayoría hemos visto cuentos de los hermanos Green. Resulta que los hermanos Green, esos cuentos, son anime, pero esos cuentos existen en libros, son obras literarias. Y esta gente los volvió anime y los llevó a la televisión. ¿Qué es lo que pasa Profe, yo aquí? Dime, Chara, que levantó la mano. Y luego, que Linares? Dime, Chara. Según tenía entendido, ellos hacían pues las series de Disney, pero a veces en los libros eran muy explícitas. Entonces tuvieron que cambiar muchas cosas. Lo único que no cambiaron fueron los personajes. No, les tocó adecuarlos porque habían historias, digamos que los hermanos Green, las historias todas terminan en finales happy. En el libro original no, es más complicada la cuestión. Pero ¿cuál es el ejemplo que quiero colocarles? Que esos cuentos hay tan buenas descripciones que fueron capaces de llevarlos al anime muy fieles. Por ejemplo, los castillos, la fisionomía, la forma de vestir, las brujas, los monstruos misteriosos que aparecen ahí y fantásticos, nacen de una muy buena descripción que nos brinda como tal esa serie de anime. Luisa, espera que Luisa me escribió por acá. Vale, Luisa. Entonces, si ven a lo que me refiero, la descripción es tan importante cuando se escribe. Así no se va a llevar al cine o a la televisión lo que tú escribas, sino para que el lector pueda imaginarse y sentir lo que está pasando ahí. Entonces, ustedes básicamente lo que van a hacer es eso, ¿vale? Juan Pablo, ¿vas a decir algo, papá, que levantaste la mano allá con el GIF? Profe, los cuentos de los hermanos Green igual siempre pasan por un procedimiento de creación, porque como acá porque en las películas hay veces que muestran algo más sangriento de lo que muestran en el cine, y pues toca desarrollarlo y desarrollarlo. Es igual que con los cuentos de los hermanos Green. Terminan mal y en la televisión terminan todo bien. Lo que pasa es que esos cuentos, Juan Pablo y demás, pues son escritos, pero los cuentos son escritos para el que los quiera leer, pero los de anime son para niños.
Que a uno le sigan gustando es otra voz, pero son para niños, entonces obviamente pues tienen que adecuar los temas porque es grave. No, realmente créame, hay un cuento que parece particular que es de Hansel y Gretel, que los abandonan en el bosque y la casa esa de chocolate. Ellos nunca vuelven a casa, ellos mueren, literalmente la bruja los cocina y se los come, es literal, en el cuento real. Dime, Chara. Tengo entendido, en la Bella Durmiente, en el cuento de ellos, no terminó así realmente, sino que la esposa del rey iba a quemarla. El único final feliz que hubo fue que ella sí pudo salvarse, pero la iban a quemar y en vez de eso quemaron a la mamá o sea, la ex esposa del príncipe y se la comieron. O sea, Exacto, pero entonces, ¿cuál es el punto? Primero, pues que es adecuado para niños. Y segundo, que la inspiración para llevarlos a la televisión es esa descripción tan detallada que nos brindan ahí. Entonces, ustedes van a ser tan cracks que me van a hacer una descripción muy bien elaborada de esos personajes, tanto así que Mario, cuando los lea, pues va a imaginárselos. De hecho, yo voy a escoger como que los que más lleguen a escribir bien y los comparto en clase para que hagamos el ejercicio la próxima semana. Mire cómo está bien descrito esto aquí. Fernanda, ¿me vas a decir algo, Luisa? Linares. El cuentacuentos. El cuentacuentos, ¿de cuál me hablas tú? Cuentacuentos. Ahí me corchaste. Ese es un programa que, digamos, un señor está con un perro y cuenta así diferentes historias, pero eso se podría hacer, digamos, inventarse una historia inspirándose en eso y dibujarla en anime, ¿sí? Sí, claro. Digamos, ya que me hiciste acordar, alguna vez lo hablábamos en clase cuando vimos el tema de mitos y leyendas. Nosotros tenemos un conocimiento de que el Moan, la Patasol, la Madremonte, pero es porque en algún momento cuando se escribió, las descripciones que nos dejan son tan bien elaboradas que uno se los imagina y hoy tú puedes buscar en internet dibujos y todo y te aparecen, ¿sí? Entonces, básicamente, la tarea que ustedes me van a hacer es describirme esos tres tipos de personajes, ¿vale? Como hasta aquí es el tema como tal, teoría y la explicación pues de la actividad que van a hacer, voy a dejar de grabar y seguimos.